tal? Dios le bendiga a todos de una manera especial. Bienvenidos sean a una nueva entrega de nuestro discipulado, unción y poder de Dios, de nuestra iglesia. Hemos venido nosotros estudiando durante todos estos días una lección que tiene bastante importancia para nosotros, el conocerla. Y se trata de las principales creencias del cristianismo. Ahí hablamos durante el desarrollo de esta lección de qué era la salvación, de qué era la Biblia, de qué era la iglesia, una serie de temas que nos ayudan a nosotros a cada día más fundamentarnos en la fe como creyentes que somos en nuestro Señor Jesucristo. La lección que tratamos el miércoles pasado fue la lección número 19 y este tema correspondía a Cristo volverá otra vez. Ahí estuvimos hablando acerca del segundo regreso de Jesucristo, o del regreso de Jesucristo, más bien la segunda venida. Y hoy entonces, ahí el último tema que tratamos fue cómo prepararnos para para esa segunda venida, para ese regreso. Y hoy vamos a seguir en esa línea. Y la lección que toca hoy, la número 20, el tema es una vida semejante a la de Cristo. Vamos a hablar durante todos estos minutos acerca de la santidad. Pero primero vamos a orar después de haberles dado una introducción a nuestro tema de hoy. Vamos a orar para que sea el Señor que nos dirija en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Señor, y te damos toda la gloria y la honra. En este momento, Padre, nos disponemos a escuchar tu palabra. Nos disponemos a escuchar, Señor, estas palabras que van a ser para nuestra edificación. Nos disponemos a escuchar estas palabras que van a ser, Señor, para nuestro crecimiento espiritual. Yo te pido que en el nombre de Jesús, usted abra la mente, el pensamiento, Señor, de cada hermano que va a estar conectado, para que ellos puedan entender tu revelación y para que ellos puedan, Señor, atesorarlas en su corazón y todavía más importante, enseñárselas a otros y también ponerla por práctica. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pues entramos de una vez en materia y vamos a hablar, como les dije anteriormente, una vida semejante a la de Cristo. Somos salvos por gracia a fin de que vivamos a fin de que podamos vivir para Cristo. Somos salvos por gracia. Cuando tratamos el tema del regreso de Cristo, Cristo volverá otra vez. Ahí hablábamos de que a qué Cristo viene. Lo primero que hablamos fue cuál era la promesa. Y luego hablamos de que a qué Cristo viene. Y luego entonces, ¿qué nosotros debemos hacer para irnos con Cristo cuando Él venga? Entonces, cuando hablamos en ese punto de que a qué Cristo viene a buscar su iglesia. O sea, hay una razón por la cual Cristo va a venir. Pero ¿qué iglesia viene Cristo a buscar? ¿Cualquier iglesia? No, Él viene a buscar su iglesia. Y su iglesia se identifica por la manera de vivir, por la manera de comportarse frente al mundo. Una diferencia entre el que sigue a Jesús y entre el que no sigue a Jesús es que el que sigue a Jesús lo proyecta en sus obras día a día. El que no sigue a Jesús también lo proyecta en sus obras día a día, pero, bueno, lo proyecta, ¿verdad? Al proyectarlo en las obras, se determina si esa persona sigue a Jesús o no sigue a Jesús. El que sigue a Jesús busca la santidad. Y vamos a adentrarnos un poquito del tema,
pero le estoy dando este preámbulo para que capten bien lo que vamos a hablar. Entonces, el que sigue a Jesús en sus obras, ¿qué va a hacer? Va a hacer obras de santidad, va a perseguir la santidad. El que no sigue a Jesús, entonces en sus obras, ¿qué se va a ver? Obras de pecaminosidad, o sea, el pecado, el dejarse llevar por los deseos de la carne que todos tenemos. Bendito sea el nombre de Dios. Si creemos las enseñanzas de la Biblia, debemos hacer obras que sean buenas de acuerdo a esos principios. La santidad va ligada mucho a las obras que nosotros hacemos. Incluso cuando hablamos de un cristiano genuino, estamos hablando de fe y obras, así como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Tenemos fe, pero esa fe tenemos que mostrarla a través de obras. Y me llama mucho la atención de que la santidad no es algo que yo digo que soy santo, o que yo digo que persigo la santidad, sino que es alguien más que tiene que decir si yo estoy en santidad o no estoy en santidad. O sea, aquí no se vale lo que usted mismo piense de usted. Si usted piensa que está actuando correctamente, o se está actuando de una manera no correcta, no. Aquí en la santidad se entra en el juego la opinión de un tercero, la opinión de quienes están al lado suyo todos los días, que ven sus obras todos los días y ellos van a dar testimonio si en verdad usted está caminando en santidad o no. Bendito sea Dios. Dios siempre ha querido que su pueblo camine en santidad. Vemos en el Antiguo Testamento cómo el Señor le demanda a Israel, que es su pueblo quien él escogió, sean santos porque el Señor su Dios es santo. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 6, verso 7. Sean santos porque el Señor su Dios es santo. Bendito Dios. No, eso está en Levítico, perdón. Eso está en Levítico. Voy a buscarle la cita. Levítico, se me extravió la cita de Levítico, pero está en Levítico donde dice sean santos porque nosotros somos, porque Jehová su Dios es santo. Y esto significa, cuando el Señor le reclama al pueblo de que ellos debían ser santos, esto significa que en la conducta del pueblo debía ser diferente en todos los aspectos a la conducta de las naciones que ellos iban a destruir y a las naciones que después iban a ser sus vecinos. El pueblo de Israel tenía un doble compromiso al salir de Egipto. Y el principal compromiso que el pueblo tenía era olvidar la idolatría que veía en Egipto. Y el otro compromiso que tenía el pueblo era no contaminarse con la idolatría, la pecaminosidad que iba a encontrar en Canaán, en las naciones cananeas. Eso mismo, si uno lo extrapola a nuestro tiempo, pasa igual. Cuando venimos a Cristo, pasamos a ser pueblo suyo, dice su palabra, y también tenemos esa doble asignación, ese doble compromiso, olvidar todo lo que hicimos antes de conocer al Señor y no contaminarnos más mientras caminamos con el Señor. Bendito Dios. Debemos de buscar la santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando la gente ve mi vida, piensa de manera positiva lo que significa ser cristiano o lo hace de manera negativa. ¿Mm?
Cuando la gente ve mi vida, es una pregunta que cada cristiano debe de hacerse. Cuando la gente ve mi vida, ¿acaso piensa, ay, mira, yo quisiera ser como él? ¿O acaso piensa, oh, si ese es cristiano, no, yo no quiero ser así. Si es para ser como ese, mejor yo no soy cristiano. ¿Cuál es la idea que se hace la gente cuando ve nuestras obras? ¿La primera o la segunda? ¿Eh? Pienso que debe de ser la primera. La cita se encuentra en Levítico capítulo 11, verso 44, la de ahorita que le dije, el Señor le señala a Israel que sean santos porque Él es santo. Entonces, el pueblo, vamos a definir santidad. Vamos a definir santidad. La santidad es la acción de apartarnos del pecado a fin de consagrarnos a Dios. Miren, algo importantísimo, pueblo. Aquí vamos a ver la diferencia entre la santidad que comúnmente se ha enseñado en la iglesia y entre la santidad que enseña la Biblia. Por ejemplo, la iglesia tradicional, la iglesia católica, ha enseñado que santos son todos aquellos eh, personas, son todas aquellas personas que hicieron bien en su vida y luego que se mueren lo beatifican, si mal no digo la palabra, y entonces ya es un santo. Pero esa no es la palabra que viene del griego que se traduce como santo en el Nuevo Testamento. La palabra santo en el Nuevo Testamento viene del griego agio, que traducido quiere decir apartado, separado, pero no que no peca, no que no comete errores, no. Quiere decir apartados, apartados para Dios. O sea que cuando hablamos de santidad no significa, ah, mira, tú eres santo. Ah, pero ese hay que ponerlo en un cuadro, porque ese es un santo. No, no significa eso. Somos santos, somos apartados, o sea, del mundo, somos apartados para Dios, pero fallamos y nos arrepentimos. Más adelante vamos a ver esas citas bíblicas donde en el Nuevo Testamento se nos habla que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No es que la Biblia nos está dando una libertad para pecar, jamás, porque Dios condena el pecado. Pero dice la Biblia, si alguno pecar. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que estamos en esta carne y si nos descuidamos, no vamos a dejar de ser sus hijos por eso, ni vamos a perder la salvación por eso. No, pero no, nos debemos arrepentir, debemos de pedirle perdón a Dios y jamás hacerlo conscientemente. Y si lo hiciste conscientemente, pues arrepiéntete de una vez. Dile, Señor, perdóname, perdóname, Padre. Arrepentirse significa es perdóname porque lo hice conscientemente. Amén, amén y amén. No es de que, Señor, si acaso yo te ofendí, si acaso, eso no es arrepentimiento, eso es justificación. Alabado sea Dios. Dios es el juez de nuestra vida y por eso nuestra motivación debe ser un temor reverente, es decir, un profundo respeto hacia Él que nos motive a vivir en santidad, tal como Él nos ha ordenado. Dios es el juez de nuestras vidas, Dios es el gobernador de nuestras vidas. Entonces nosotros debemos de servirle en un temor reverente. ¿Qué significa este temor reverente? No, este temor reverente no es este término básico que se utiliza de que, ay, cuidado, ay, yo le tengo un miedo. No, no es eso. Temor reverente quiere decir que nosotros debemos de buscar la manera para agradar a Dios. Que si nos presentan dos platos, uno de obedecer a Dios y otro de desobedecer a Dios, nuestra decisión debe de ser obedecer a Dios. Porque las tentaciones no nos abren la cabeza, nos la entran ahí, no. Las tentaciones nos la presentan ahí. Y usted es que decide si seguir esa tentación o si obedecer a Dios. Entonces, temor reverente quiere decir que nosotros hagamos un esfuerzo por agradar a ese Dios.
diciéndole no al pecado, diciéndole no a la tentación cuando ven. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí el autor nos hace una pregunta. ¿De qué manera refleja su vida la separación del pecado que debe ser evidente como consecuencia de haber sido redimido por Cristo? Nuestra vida como cristianos debe reflejar, ¿qué debe reflejar? Que estamos separados del pecado. Y mucha gente se confunde cuando hablamos de pecado y la gente piensa que pecado es fornicación y adulterio. Ya la gente no piensa que pecado es otra cosa. La gente piensa que pecado es tú acostarte con la mujer de tu prójimo, tú tener relaciones sexuales antes de casarte. Eso es lo único que la gente piensa que pecado es. Sin embargo, la mentira es un pecado. Sin embargo, el codiciar, ni siquiera llegarte a acostar con la mujer de tu prójimo o con una mujer que no sea tu esposa. No. El mirarla con los ojos y el hacerte la idea ahí en tu mente y el codiciarla, ya eso es un pecado. Ya eso es un pecado. Igualito que como tú acostarte con ella. Escúchalo bien. El tú codiciar, igual la mujer, el codiciar el hombre de tu hermana, de tu amiga, de cualquier hombre que tú veas por ahí. El codiciarlo en tu mente y hacerte una memoria de él aquí, ya estás cometiendo el mismo pecado como si te hubieses acostado con él, según la palabra de Dios. Entonces, todo el pecado que hay no es solamente relaciones sexuales, no. La mentira, el odio, el rencor, hay gente que habla mucha mentira, hay gente que odia, hay gente que tiene rencor, hay gente que actúa en la ira. Escuche bien, la ira no es un pecado. Ahora, el actuar en la ira, eso sí es un pecado. El maldecir. Entonces, Cristo quiere que nosotros, que esa santidad que llevamos por dentro se refleje afuera. Esa santidad que nosotros decimos que tenemos, entonces tiene que reflejarse afuera por nuestras obras. A Dios debemos de servirle en santidad. No existe un término medio. Este término que dice, bueno, yo voy a la iglesia, pero pues, yo no soy no, yo creo en Dios, pero yo no soy de esos cristianos que dicen que aleluya y que lloran y que sienten. No, yo voy a la iglesia. Eso no es relación con Dios. No. Es una relación con Dios. Eso es usted querer coger la cosa a la ligera y en el evangelio no funciona así. A Dios debemos de servirle en santidad. Por ejemplo, en el libro de los Romanos, capítulo 6, verso 19, dice el apóstol Pablo, aquí el apóstol Pablo le está explicando que como seguidores de Cristo, ellos no debían dejar que los apetitos pecaminosos los controlaran. No, los cristianos andamos según la gracia de Dios y esa gracia nos ayuda a vivir en santidad. El apóstol le está hablando a este grupo de cristianos que estaba asentado en la ciudad más corrompida que existió en toda la antigüedad, que fue Roma, la ciudad más depravada, donde ahí no existía la homosexualidad, no existía ¿cómo se llama esto? La poligamia, no, porque eso era permitido. Era permitido de que un señor de una casa, un hombre maduro, se acostara con su esclavo varón, se acostaba tenía un joven esclavo ahí para él tener sus aventuras. Y esto era permitido y era visto normal en la antigua Roma. Entonces, cuando toda esa gente comienza a arrepentirse y viene con todo eso, todas esas conductas anormales y pecaminosas, entonces necesitaban que le hablaran acerca de la santidad, de que debían de apartarse de todo lo que se llamara pecado, de todo lo que se llamara lujuria, de todo lo que se llamara deseo torcido. Y el apóstol Pablo le dice, es necesario que le sirvamos a Dios en santidad. Es necesario. Aleluya, gloria a Dios.
Entonces vamos a ver qué es esa vida de santificación. Porque como les dije al principio, mucha gente, no mucha gente, la mayoría de los cristianos, por años han estado extraviados con el concepto de la santidad y creen que cuando se habla de santidad se habla de una gente que no hace nada, de una gente que toda su vida vivió así, que ni siquiera se rió, ni siquiera se reía. Pero eso es mentira, porque como les decía al principio, la palabra santo viene del griego agio, que significa separado. No significa que no hace nada, no significa que está ahí, que nada más hay que ponerlo en un cuadro, jamás. Significa que somos separados para Dios. Entonces, esa vida de santificación, vemos que Jesús oró por nuestra santificación. Sí, Jesús dijo, santifícalos, Padre, en tu verdad, cuando estaba orando por sus discípulos. ¿Se recuerdan aquella oración sacerdotal que la tratamos en uno de nuestros discipulados, cuando tratamos el Evangelio según San Juan? Y Jesús decía, santifícalos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero es que somos santificados por su declaración de que pertenecemos a Dios en Jesucristo, y somos santificados por la influencia constante de las Escrituras en nuestras vidas. Hoy yo le comentaba a un nuevo creyente, estábamos hablando de que yo le estaba preguntando que si siguió leyendo el Evangelio según San Juan, que lo estábamos estudiando. Me dice, no, me aburrió y mejor me puse a leer otra cosa. Yo dije, ¿por qué te aburrió? Y me dice, bueno, porque la historia, ahí no habla mucho de historia. Digo yo, bueno, es que al evangelio no se va a buscar historia, al evangelio se va a buscar la historia así de quien ve Jesús, pero no una historia secular. Si bien el evangelio te da algo muy breve, muy somero de historia, pero no es la finalidad del evangelio, hablarte de la historia. La finalidad del evangelio es presentarte a Jesús. Y es el evangelio presentándote a la vida y obra de Jesús, como tu vida se va transformando. Tú estudiando la vida y obra de Jesucristo, entonces tu vida se va transformando. Pero no creas que el evangelio te va a hablar de la historia, jamás. No se enfoca en eso. Jesús, entonces, ¿cómo nosotros tenemos santidad? Cuando leemos la Biblia. Por eso, hermanos, yo les insto a todos los nuevos creyentes que usted tiene que sacar un momento para usted todos los días ponerse a leer la Biblia. Usted tiene que hacer un hábito de lectura de la palabra diario y si es posible 2 veces al día. Si es posible 2 veces al día. Pero usted tiene que leer la Biblia, porque si usted no lee la Biblia, usted se va a convertir en un cristiano tambora. Este tipo de cristiano es que la tambora suena muy bonito, y si salen unos ritmos buenísimos, lindísimos, pero cuando abrimos esa tambora, no hay nada dentro, nada, está vacía, está hueca. Entonces, eso pasa con el cristiano que no lee la Biblia, solamente se envuelve en mucho ruido, y más de ahí no pasa. Entonces, nuestra palabra, la santidad, nosotros la adquirimos porque ya Cristo oró por nosotros, ¿verdad? Dijo, el Padre, santifícalos, tu verdad, dijo, tu palabra es verdad. Ahora, esa influencia de la Biblia todos los días en nosotros va perfeccionándonos hasta llegar hasta qué? A la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Así que usted y yo tenemos que estar leyendo la Biblia mientras estemos en esta tierra, porque nuestro compromiso, nuestra meta es llegar a ser igual que Cristo, y en esta tierra no lo vamos a lograr cuando estemos allá arriba. O sea que mientras estamos en esta tierra vamos caminando, subiendo peldaños hasta que estemos con Cristo allá arriba. Aleluya. La santificación es obra de Dios. Por mucho tiempo se ha creído que haciendo sacrificios,
por ejemplo, ayunos prolongados, por ejemplo, sacrificio de dormir en el piso, sacrificio de abstenerse de hacer una u otra cosa, y con eso nos vamos a hacer más santos. Sin embargo, el único que santifica es Jesucristo. Miren esto. El apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, 22 al 24, el apóstol le dice a los creyentes que ellos debían de rechazar toda la maldad. Es verdad, tenemos un papel, debemos de apartarnos de toda especie de mal. Pero al final el apóstol le dice, y que el Dios de paz os santifique por completo vuestro cuerpo, alma, mente y espíritu. O sea, al final quien te termina santificando es Dios. Al final quien te termina dando esa santidad que tú necesitas es Dios. Nosotros tenemos, si bien es cierto que tenemos un papel que como les decía al principio, es que si me presentan el plato de la santidad y el plato de la tentación, yo tengo que rechazar esa tentación, pero es por obra del Espíritu Santo que está en mí. Porque quien convence de pecado, ¿quién es? Yo mismo, no, el Espíritu Santo. Entonces, la santificación ocurre cuando recibimos la salvación. Y después de esto progresa conforme el creyente se somete al control del Espíritu Santo. Cuando recibimos al Señor, comienza la santificación. Pero esa santificación comienza muy pequeña, comienza así, hasta ahí arriba. Y a medida que nosotros vamos caminando en el Señor y que nos vamos sometiendo al Espíritu Santo, entonces la santificación va creciendo y se hace mayor, mayor y mayor. Pero no fue de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Es el proceso de santificación. La santificación no viene con una varita mágica. Vivi, para que te ya está santo. No, no es así. Ni que te oren, ay, oraron por ti, y mira, ya tú estás santo. La santificación es un proceso. Ese proceso va a durar durante toda tu vida. Ahora, tú tienes que darte cuenta si en verdad tú estás caminando en santidad. Tienes que decirle, Señor, yo estoy caminando en santidad. Bueno, déjame analizar mis pasos. Ah, mira, yo hablaba mentira, ahora ya yo no hablo mentira. Mira, yo antes era desobediente y ahora yo no soy desobediente. Mira, yo antes, cuando la gente me hablaba, yo le respondía mal, ahora no, ahora yo controlo mi ira. Entonces tú te das cuenta de que estás caminando en santidad. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como la santificación es constante, va evolucionando, y quien nos santifique es el Señor, ¿a través de quién? A través del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de llevar una vida llena del Espíritu Santo. Por ejemplo, antes de la ascensión, que quedó registrada en Hechos 1:9, Jesús indicó a sus discípulos que serían sus testigos y que esto sucedería después de que recibieran el don del Espíritu Santo. Esta promesa se cumplió en su totalidad, tal como se registra en el libro de Hechos. Jesús les prometió a sus discípulos que ellos iban a ser testigos de él, suyo, cuando viniera el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos solo no iban a poder llevar lo que Cristo les ordenó. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que tampoco nosotros vamos a poder cumplir con los mandamientos del Señor si no tenemos el Espíritu Santo. Día a día debemos de pedirle al Señor que nos santifique, al Espíritu Santo que nos llene, al Espíritu Santo que nos ayude a caminar en santidad. ¿Qué significa ser testigo de Cristo? Que la gente vea a Cristo en nosotros. Y el Espíritu Santo llenó tanto a los apóstoles que aún los sacerdotes y los fariseos reconocían que esos hombres habían estado con Jesús, porque en su manera de hablar, hasta en su manera de hablar, lo decían, lo demostraban. Entonces,
En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, habla de lo que es una vida llena del Espíritu. Y voy a leer esto porque me gustó esta parte, me gustó bastante. Miren, la vida de la persona que cede a sus inclinaciones pecaminosas se caracteriza por toda la maldad que emana de una naturaleza humana corrompida por el pecado. En cambio, la vida del que se ha sometido a la influencia del Espíritu Santo no se caracteriza por un estilo de conducta pecaminoso. Al contrario, la vida del creyente debe caracterizarse por la presencia del fruto del Espíritu. ¿Y qué es este fruto del Espíritu? Es el conjunto de virtudes que se desarrollan en nuestra vida cuando vivimos para Jesucristo. Mientras el que no conoce a Cristo se caracteriza por ponerle asunto, por ponerle caso a lo que su corazón le manda. Mire, por eso yo dejé de escuchar una canción y cuando le escucho, corto ese pedazo, que decía de que al corazón no se le puede mentir. Pero ven acá, ¿y quién dijo eso? Eso un cristiano no puede decir eso, de que al corazón no se le puede mentir. ¿Cómo que no? El corazón, de hecho, es un mentiroso. El corazón es un mentiroso, es un engañador. El corazón, porque el corazón representa nuestra carne, representa nuestra inclinación al pecado. Entonces usted tiene que negarse a a esas inclinaciones de pecado. Entonces nuestra vida, la vida del creyente, ¿qué representa? Representa esa serie de conductas, o mejor bien, más bien dicho, ese conjunto de virtudes que se desarrolla en nuestra vida. ¿Cuál es ese conjunto de virtudes? Amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza. Todas esas virtudes forman un solo fruto que se llama el fruto del Espíritu. Así que, amados hermanos, eso debe que usted y yo empecemos a ser guiados por el Espíritu Santo, a caminar en santidad. Recuérdese que el ser santo en el Señor no significa que usted no mata una mosca, no. Significa obedecer al Señor, significa que si fallaste, arrepentirte. Significa que eres separado para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pues hasta aquí hemos llegado. Alabado sea el nombre de Dios en el día de hoy. Y para el próximo miércoles vamos a darle inicio a la unidad número 4, que es la última unidad de este material. Y ahí vamos a estar dando una introducción a lo que es la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Eso va a ser algo glorioso. El próximo miércoles vamos a tener una introducción y el otro miércoles que sigue, entonces sí vamos a entrar a la primera lección de esa unidad. Pues oremos en el nombre de Jesús, pidiéndole al Señor que nos ayude a ser santos, pidiéndole al Señor que nos guíe a esa santidad suya, pidiéndole al Señor que nos perdone, pidiéndole al Señor que nos llene de su Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te adoramos y te bendecimos. Oh Dios, te adoramos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú grabes estas palabras que hemos hablado en nuestros corazones, que nos ayude a caminar en santidad, Señor, que nos ayudes a caminar en esa santidad tuya, oh Padre amado. Dios del cielo, yo te pido en este momento, Jehová, que sea usted que nos santifique, que sea usted que nos guíe, que sea usted que nos llene del Espíritu Santo, Señor, que sea usted, Señor, que en el nombre de Jesús nos renueve, que sea usted que en el nombre de Jesús unja nuestra cabeza, papá, con aceite, con ese aceite del Espíritu Santo, aleluya. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos.
Ayúdanos a apartarnos del pecado. Aún hay cosas, Señor, que no te agradan y que nosotros las hacemos. Ayúdanos a apartarnos de ese pecado y ayúdanos a agradarte a ti, sea cual sea nuestra situación. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Recuerden que el próximo miércoles estaremos a las 7 en punto de la noche compartiendo una vez más en nuestro discipulado unción y poder de Dios. Dios le bendiga más.